¿Qué situación te llevó al punto más bajo de tu vida? El momento más bajo de mi vida fue descubrir que mi ex esposo y mi mejor amiga tenían una relación. Me enteré porque él supuestamente me dejaría por ella, pero decidió que no quería hacerlo. Así que mi amiga, siendo la amante insatisfecha, decidió revelarme el gran secreto. Ella me contó cada detalle íntimo, días, horas, lugares, conversaciones. También me reveló sobre una aventura que él había tenido 10 años antes, que él le había confesado, pero yo no sabía. Por supuesto, él lo negó rotundamente al principio, pero me convertí en una maestra detective. Finalmente, admitió: estoy segura de que hubo otras, pero solo admitirá lo que pueda probar. Mi ex sacó nuestras armas de la casa, temiendo por mi seguridad. Durante aproximadamente un año, fui como un zombi ambulante. Por alguna razón, todos sus amigos decidieron contarme cosas que sabían. Sentí que toda mi vida adulta era una mentira. Me sentí como el ser humano más insignificante de la Tierra. ¿Qué demonios me pasaba? Mi ex tenía razón al preocuparse. Tenía un plan. Incluso tenía la imagen visual en mi mente. Tengo hijos. Esa era la única conexión que sentía con la vida. Un amigo me llevó a terapia. Él y mis amigos recibieron instrucciones de llamar al 911 si se preocupaban. Realmente no puedo describir lo insignificante que me sentía, pero al mismo tiempo una carga enorme. Era de hora en hora, día a día, semana a semana, mes a mes. Después de sobrevivir el primer año, poco a poco, comencé a ver la esperanza. Me reintegré a la vida poco a poco. Aún estábamos juntos, pero no realmente. Quería mantener a mi familia unida, pero me di cuenta de que simplemente no podía mirarlo con ningún tipo de afecto o respeto. Verlo era un desencadenante, así que le pedí que se fuera. Estaba aterrada. Nunca había estado sola. Estuve casada 25 años. No tenía idea de cómo ser solo yo. Por aterrador que fuera, el día que se fue, sentí alivio. Todavía era un largo camino, mucha introspección, mucho trabajo, pero 5 años después, puedo decir con orgullo, lo logré. En cierto modo, siempre seré diferente. No estoy interesada en tener ninguna relación significativa con un hombre, y no tengo amigos. No confío en mi juicio y no confío en la gente, pero no soy infeliz. Mis hijos ahora tienen 20 años. Aún viven conmigo y tengo amigos del trabajo, y al menos por ahora, eso es suficiente. Dios mío, gracias por compartir esta historia con nosotros. Me alegro mucho que la guerra haya terminado para ti. ¿Te importaría compartir con nosotros algo a lo que prestar atención? ¿Siempre ha sido así? ¿Hubo alguna señal ahora que miras hacia atrás y conectas los puntos? Mirando hacia atrás, sí y no. Ambos éramos jóvenes cuando nos conocimos, recién salidos de la escuela secundaria. Así que ambos cambiamos. Estoy seguro, pero diría que alrededor del año 9-10, que es cuando ocurrió la primera aventura, que yo sepa, él comenzó a actuar agitado conmigo. No podía hacer nada bien, pero luego a veces me despertaba en medio de la noche, abrazándome y literalmente llorando por lo mucho que me amaba y lo mucho que significaba para él. Sí, me confundía, pero no lo suficiente como para que mi mente señalara una aventura. Su agitación nunca desapareció realmente, así que en su mayoría la ignoraba. La segunda aventura que conozco, él se alejó un poco de mí, viajaba más por trabajo, es contratista de pisos. También estaba ayudando a alguien con una ampliación de casa, así que estaba allí mucho. Entonces, cuando estaba en casa, dormía mucho o vegetaba frente al televisor, y no interactuaba realmente conmigo, ni con los niños. Para ser honesta, simplemente pensé que estaba cansado. Nuevamente, mi mente nunca fue hacia una aventura. Entonces, sabiendo lo que sé, sí, hubo señales, pero como confiaba completamente en él, no eran señales lo suficientemente grandes como para despertar mi sospecha. Mi amiga, no hubo señales en absoluto, cero, nada, ni una. Seguíamos pasando mucho tiempo juntas. Íbamos a almorzar. Ella venía a mi casa, yo iba a la suya, completamente normal. Ella no estaba trabajando en ese momento, y con la línea de trabajo de él, siempre estaba en casa a horas extrañas, así que fue bastante fácil ocultarlo. Duró unos 6 meses antes de que la bomba atómica explotara en mi vida. Perder a mis dos padres en 2022.
con 81 días de diferencia. Soy hija única y me aplastó. Acabo de perder a mis padres este año, con un mes de diferencia. Definitivamente diría que también estoy en mi punto más bajo en este momento. Pasar el verano simplemente afligiéndose y estando solo, cuanto más profundo me siento en el dolor, casi empeora, y veo cuánto tiempo a solas y tiempo libre necesito. Definitivamente, me siento aplastado. Este club de huérfanos para adultos apesta. En septiembre de 2022, fui abusada por varios hombres en una fiesta de fraternidad. No tengo ningún recuerdo de eso en absoluto. Recuerdo todos los momentos hasta justo antes de ser agredida. Recuerdo caminar con los hombres. Y luego nada. Recuerdo despertar. Finalmente, recobrando la conciencia, recuerdo despertar con mis pantalones debajo de los tobillos. No había nadie allí. Simplemente me dejaron allí. Recuerdo sentirme asustada y tan nerviosa. Recuerdo pensar, acaban de violarme. Salí corriendo de allí. No le dije a ninguno de mis amigos cuando estábamos en la fiesta. Simplemente insistí en irme. Y guardé silencio. Estaba en shock. Estaba aterrorizada. Al día siguiente estaba llena de moretones. Moretones en forma de huellas de manos en mis muslos. Y por todos mis brazos. Quería morir. Fue el punto más bajo de toda mi vida. Los 4 meses más difíciles. No recuerdo mucho de ese tiempo. Solo los momentos muy difíciles. Hay recuerdos borrosos. Recuerdos lejanos. Recuerdo llorar mucho y obligarme a hacer mis tareas escolares. En un momento, estaba planeando cómo autoeliminarme. Tengo una gata, Petunia. No habría sobrevivido esos meses sin ella. Me encerré en mi habitación y no hablaba con la gente. No recuerdo haber comido mucho, pero planeaba llevar a mi gata a casa, con mi familia, y despedirme de ellos por última vez. Sabía que no podía dejar a Petunia sin nadie que cuidara de ella, y vivía en un apartamento con otros 3 estudiantes. Sabía que no podía dejar que ninguno de ellos me encontrara, pero sabía que necesitaba intentar buscar ayuda. Así que llamé a mi mamá. Le dije que no estaba segura de si podía terminar el semestre, lo cansada que estaba, lo difícil que era todo, cuánto quería irme a casa. Entonces conocí a este hombre, uno de los hombres más dulces, amables, cariñosos, comprensivos, inteligentes, serviciales, y podría seguir y seguir, que he conocido. No le conté lo que me pasó hasta 1 o 2 meses después. Estaba avergonzada y asustada. Pero cuando lo conocí, mi memoria regresó. Comencé a volver más a mí misma. Volví a vivir. Me volví mucho mejor. Pero eso ni siquiera fue hace 1 año todavía. Y nunca lo procesé completamente. Mi cerebro lo apartó. No recuerdo esa parte del año. Y cuando intento pensar en ello, lloro. Empiezo a sentirme mal. Ahora recién estoy intentando procesarlo. Pero esa no fue la primera vez que fui abusada, y he bloqueado casi todos los otros traumas sexuales de mi cerebro. Solo pienso en ello cuando soy desencadenada. Mi cerebro nunca puede aceptar completamente esas cosas, y nunca se siente lo suficientemente real como para procesarlo. Lo siento mucho. Por favor, busque terapia. Y date un tiempo para llorar. He estado en terapia desde entonces. Tengo varios momentos bajos para elegir, pero probablemente el peor fue ser violada justo después de salir del hospital psiquiátrico. Él me dio drogas y fue demasiado. En resumen, terminé en una ambulancia rumbo a la sala de emergencias. Mi terapeuta me envió desde su consultorio. De alguna manera llegué a mi cita a la mañana siguiente y me desmayé. Cuando desperté en el hospital, empecé a llorar y pedir la píldora del día después, solo para recibir una charla sobre sexo seguro de la enfermera. Luego enviaron a un policía para regañarme por guardar mis antidepresivos en una caja de pastillas en lugar del frasco original. Registró mi bolso mientras estaba inconsciente, lo que se sintió como otra violación, y dijo que me dejaría ir. Con una advertencia, mi terapeuta estaba enojada conmigo y no quería escuchar lo que había pasado, así que solo me culpé a mí misma, ya que nadie se preocupaba lo suficiente como para ayudarme. Mi mamá estaba muriendo de cáncer en el hospital, así que no podía hablar con ella, y mi papá es un alcohólico abusivo, así que nunca jamás le hablaría. También acababa de abandonar la escuela de Derecho unos meses antes debido a mi ILP y horrible ansiedad,
y luego fui abusada otras 3 veces en los meses siguientes, porque andaba con las personas equivocadas. No sabía que estaban mal. Uno era un mentor en Alcohólicos Anónimos, al cual mi terapeuta me obligó a asistir después de todo el incidente original en su consultorio. Otro era un amigo de un buen amigo. Y mi mamá murió al mismo tiempo. Así que sí, ese fue probablemente el punto más bajo. Estaba extremadamente enferma mentalmente, muy vulnerable y fácilmente manipulable. El momento en que mi papá intentó fallecerme y el policía que llegó para ayudar solo coqueteó conmigo. Y al mismo tiempo me enteré de que la casa de mi mamá, estaba siendo embargada. Y tuve que vender todas sus cosas y encontrar un nuevo lugar para vivir de alguna manera por mi cuenta, mientras navegaba por una quiebra médica. Sufría de condiciones de salud crónicas cada vez más dolorosas que no fueron diagnosticadas durante 15 años. Eso también fue horrible. Vaya, lamento mucho que sea una serie de eventos terribles, espero que estés un poco mejor. Gracias, la vida es mucho mejor ahora. Me alegra que las cosas estén mejorando. Pero háganos saber qué ha cambiado para mejor. He estado en terapia durante mucho tiempo para curarme del dolor y el trauma. Y mi terapeuta es maravillosa y me apoya. Ella me ayudó a curarme del TLP. Pude mudarme de la casa de mi papá, lo que mejoró mucho las cosas. Conocí a una mujer increíble y me casé. Y ella es el amor de mi vida. Tenemos un bonito apartamento y un trabajo de oficina decente, y mi esposa me ha apoyado mucho con mis problemas médicos. Mi hermana y yo nos acercamos y mejoramos nuestra relación, lo que significa mucho para mí. Ahora me siento como una persona totalmente diferente, con una vida totalmente diferente. Cuando enfrenté mi peor miedo hace unos años, una amiga mía se había suicidado. La semana anterior supe que ella estaba luchando. Incluso abrí Messenger para escribirle, queriendo ver cómo estaba para asegurarme de que todo estaba bien y ayudarla en todo lo que pudiera. Recuerdo mirar el chat y decir, no, ella está bien, tiene la ayuda que necesita. Unos días después vi a su novio publicar un adiós a ella en las redes sociales y quedé confundida hasta que vi RIP en los comentarios. Fui a su perfil de Facebook y vi todas las publicaciones en su muro y no me di cuenta hasta que vi una que decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Fue entonces cuando me di cuenta de que había muerto por su propia mano. Y lo primero que pensé fue, oh Dios, debería haberle enviado un mensaje. Mi vida a lo largo de ese año es borrosa. Comencé a beber más a menudo y me culpé por su muerte. Nunca me había sentido tan deprimido en mi vida. Me tomó poco más de un año superarlo en cierto sentido y aliviarme de la culpa. Me senté en privado y comencé a hablar con ella como si ella estuviera allí. Nunca antes había llorado tanto. Me tomó aproximadamente 2 horas dejarlo todo salir y terminé como, sabes, puedo dejarte ir y eso no significa que no te ame. Después sentí un gran alivio. Mi abuela murió. Frente a mí recibí una llamada de mi papá diciendo que se había desmayado durante una cita. Había pasado aproximadamente 1 hora desde entonces y todos nos dirigíamos al hospital aproximadamente 1 hora de distancia. Cuando íbamos pasando por el lugar donde despega el vuelo salvavidas, notamos que todavía había un helicóptero allí. Nos detuvimos allí y todavía tenían a mi abuela allí. Nunca olvidaré la cara de las enfermeras cuando llegamos y nos dimos cuenta de que era familia. Entonces supe que estaba muerta. 1 hora más tarde, en una habitación del hospital, nos dijeron que tenía un 15% de actividad cerebral. Estuve en una depresión severa durante meses. Me sentaba afuera en bata a medianoche llorando y mis compañeros de cuarto venían a ver cómo estaba. Todavía hablo con ella mentalmente sobre si estoy tomando las decisiones correctas o no. La extraño todo el tiempo.